En las sociedades que no valoran la delgadez, los trastornos de la conducta alimentaria son muy raros, son realmente raros. Entre las personas cercanas a, por ejemplo, escuelas de ballet, donde la delgadez se valora de forma extrema, estos trastornos son muy frecuentes. Vivimos en una cultura occidental donde lo delgado es bello, pero todos los excesos son malos. Hoy con nuestra farmacéutica de cabecera, en Es la Mañana de Salamanca, Yolanda Velasco, hablamos de los trastornos de comportamiento alimentario. Buenas tardes, Yolanda. Hola Sonia, buenas tardes, ¿qué tal? Sí que es cierto que vivimos en una sociedad, en esta occidental nuestra, en la que continuamente se nos presentan imágenes con unos cuerpos que siguen un patrón de figuras muy delgadas, en la gran mayoría de los casos, me atrevería a decir, artificiales, porque están retocadas. Todas las fotos que vemos en prácticamente todas las revistas, en alguna ocasión las protagonistas se han pronunciado diciendo, esa no es mi cara, ese no es mi cuerpo. Sí, totalmente. Y yo me alegro mucho de que esas protagonistas, gente famosa, que muchas veces la sociedad se fija en esos patrones de gente famosa, pues me alegro muchísimo de que algunas se hayan pronunciado diciendo, oye, no me hagas Photoshop porque yo tengo mi cadera, tengo mi curva, y es que mi curva es bella y es saludable. Y es que, claro, lo que se propone a veces con el Photoshop y las imágenes femeninas de revistas es que es un modelo estético muy delgado que no coincide para nada con un patrón saludable. Entonces, muchas veces estas revistas se acompañan de múltiples dietas, productos, milagros, soluciones para adelgazar. Oye, es que lo extremadamente delgado o lo muy delgado es que no es ni bello ni saludable. Entonces, tenemos por supuesto que preocuparnos de que nuestra alimentación sea equilibrada y saludable, porque mucha gente lo único que habla es de este alimento engorda, este no, pero no si este alimento me interesa y me conviene porque es saludable y no voy a contar cuántas calorías tiene. Y fíjate, Sonia, que de todos los factores ambientales que pueden influir en el estado de salud, la dieta es la más importante. Por eso hablamos de que el alimento es muy importante, porque es nuestro combustible y nuestra energía. Y no es nuestro enemigo, el alimento es nuestro amigo necesario y además un placer también cuando nos alimentamos bien. Yo siempre digo que es la gasolina para nuestro coche. Por supuesto, es que es así, es nuestra gasolina pues para respirar, para hablar, para pensar, para hacer nuestra digestión, para caminar. Para todo eso necesitamos un aporte mínimo de energía que nos la da nuestro alimento. Pero eso de decir, es que me voy a privar porque no quiero, porque cuento calorías y me pone unas calorías y creo que voy a engordar y no me veo bien, o de repente es que he comido muchas calorías y voy y vomito. Eso es algo nefasto para nuestra salud. Y todo el mundo debería de mentalizarse de que necesitamos, es una necesidad, ese alimento y es un amigo, y convertir ese alimento diario en un placer. Nada de saltarnos comida, ni de hacer tonterías, y que, lo que hemos dicho, nos fijamos en la revista que está retocada, que le han hecho un Photoshop y que me quitan esa curva saludable o ese pómulo saludable. Es un error. Debería la sociedad, las personas, todos estar muy bien informados de lo que es sano y de lo que se debe, y muy bien informados de lo que no se debe, porque hay consecuencias nefastas para nuestra salud. Tanto comer demasiado como demasiado poco es Totalmente. perjudicial, que es un TCA o los TCA. TCA. Claro, TCA es un trastorno de comportamiento alimentario. Sobre todo los más conocidos son la anorexia y la bulimia. Y realmente hay otros más, ¿vale? Pero a grandes rasgos esos dos, que la gente lo conoce mucho más, lo oye mucho más. Esos trastornos de comportamiento alimentario realmente son enfermedades psicosomáticas originadas por muchos factores que realmente nos preocupan mucho a los profesionales sanitarios, también a todo el entorno educativo y familiar, porque están aumentando en incidencia grandemente estas patologías. Entonces, estos trastornos son patologías muy graves, con consecuencias muy importantes para la salud, porque merman la calidad de vida de los pacientes. Muchas veces dan al traste con su proyecto de vida. Pueden incluso llevarles hasta la muerte, porque muchas veces otras enfermedades concomitantes, y muchas veces pues se puede llegar incluso hasta el suicidio. Entonces, la persona no tiene que estar insatisfecha con su cuerpo, ni anhelar una
delgadez enfermiza, porque es lo que da para estos trastornos de comportamiento alimentario. ¿Cuáles son las causas? Sí, se puede hablar de Sí, unas causas. sí, pues sobre todo, hay una combinación de elementos. Puede ser combinación de elementos biológicos, que a veces hay una predisposición genética y biológica. También hay otros elementos psicológicos, pues a veces influencias familiares o conflictos psíquicos, pues a veces la propia familia, incluso familias muy desestructuradas, o cuando ya tenemos unos padres que se obsesionan mucho por esto, pues a veces contagian a los hijos. También hay una influencia social muy marcada, una expectativa social muy marcada con todo esto que hablábamos de las imágenes de las revistas, de las televisiones y demás. Y bueno, afecta mayoritariamente a mujeres, aunque también a hombres, también hay muchos hombres con anorexia o bulimia, pero todavía el porcentaje de la mujer es de 9 frente a 1 el hombre. Y fíjate que hace unos años se hablaba se comenzaba muy precozmente, pues se decía en la adolescencia, incluso menos, incluso a veces con 10 años, Sí. se empieza con estos trastornos de comportamiento alimentario, lo que hemos dicho, porque tengamos alrededor la sociedad o padres, en fin. Pero también se está observando que esto se prolonga en edades más maduras, es decir, se observan mujeres de 30, 40, incluso 50 años, todavía muy obsesionadas con la comida o con desequilibrios en el comportamiento alimentario. Todos son TCAs, pero tendríamos que diferenciar entre anorexia y bulimia. Sí, por supuesto. La anorexia nerviosa es un trastorno que cursa con pérdida de peso voluntaria. El paciente voluntariamente decide que quiere perder peso, pero a veces de manera masiva e indiscriminada. ¿Qué ocurre? Hay 3 elementos. Sobre todo, el paciente tiene un rechazo a mantener el peso corporal mínimo normal. Entonces, está siempre por debajo, con un peso muy bajito, porque se siente más satisfecho. También un miedo muy intenso a ganar, a que gane, pero que gano medio kilo, 1 kilo, bueno, y es un mundo y es un drama. Y también ese paciente tiene una percepción corporal distorsionada. Ese paciente se ve gordo, aunque esté delgado, gordo, aunque esté delgado. Entonces, el paciente con anorexia tiene normalmente un peso muy bajo y en el caso de la mujer falta la menstruación, desaparece la menstruación, porque en el día a día no tengo los nutrientes mínimos necesarios para que yo tenga la menstruación o tenga una salud. Entonces, disminuye la ingesta total de alimentos y empiezan por excluir todos los alimentos, sobre todo los de alto contenido calórico. Sí. Ven como un enemigo total, los prohíben totalmente. La mayoría acaba con una dieta muy restringida, eficiente y muy limitada a unos pocos alimentos, muy pocos alimentos, de los que no aportan ninguna caloría, y otras veces para perder peso utilizan purgas, utilizan laxantes, purgantes, enemas, todo lo que sea para eliminar cualquier exceso que yo crea que pueda tener en mi cuerpo, que no es un exceso, sino que es lo normal que necesita mi cuerpo para poder mantenerse. Y a veces también llegan al vómito o al ejercicio físico excesivo. De esa manera los anoréxicos se mantienen en ese peso tan bajito. ¿Bulimia sería todo lo contrario? ¿La Todo lo bulimia nerviosa? contrario, sí, todo lo contrario. En la bulimia, que también hay una preocupación excesiva por la imagen y por el peso, pero aquí se alternan los periodos de ayuno con comilonas o atracones. A veces hay esos episodios recurrentes de atracón o comilona, que es una ingesta excesiva de alimento. Entonces, el paciente lo que tiene es una sensación de pérdida de control y también culpa. De repente, que me he atracado, he comido muchísimo, ¿y qué hago entonces para compensar esa culpa y pérdida de control? Pues lo que hago es que vomito o consumo miel, laxante en exceso, diurético en exceso, para evitar perder peso. Pero como se alternan estos ayunos, estos atracones, a veces esa compensación que el paciente quiere no llega a ser suficiente, estos pacientes están en un patrón de peso corporal dentro del parámetro normal. A veces mal o a veces excesivo, pero no peso tan bajito como ocurre con los anoréxicos. ¿Hay algún tipo de señal de alarma? ¿Cómo se detecta? ¿Hay diferencias entre la anorexia y la bulimia también al respecto? Sí, hay diferencias, pero claro, ahí sí que hay bastantes señales de alerta que puedan indicarnos que una persona está hallándose en un trastorno de comportamiento alimentario.
Entonces, por ejemplo, cuando la persona se interesa de manera desmesurada y obsesiva por los temas de alimentación, que está muy bien estar formados y que todos sepamos lo que tenemos que comer, cómo tenemos que comer y cuáles alimentos son más calóricos o menos. Está muy bien esa información, pero cuando me obsesiono con ello y me interesa de manera desmesurada, entonces puede ser que esté iniciándome en un trastorno de comportamiento alimentario. También cuando lo que hago es contar calorías y estoy todo el día con el cuenta calorías. Alimentarse bien, y cuando uno incluso se pone a veces a dieta, no es un cuenta calorías, es un saber comer de manera equilibrada. En ningún momento contar las calorías, aunque me pongan una dieta de 1500, si estoy en una fase de que voy a perder peso, va pues durante un mes, pero no tenemos que obsesionarnos en contar calorías. No tenemos que saltarnos ninguna comida, que esas personas sí empiezan, pues es que la comida me pasé, me salto la cena, me salto el desayuno. Eso es totalmente negativo, porque de por sí cuando nos ponen a dieta nos recomiendan siempre las 5 comidas diarias, un poquito y a menudo, pero no saltarnos ninguna. Cuando la gente come cada vez menos, eso es un signo de alerta. Cuando tenemos cambios de humor frecuentes, que es que que no me aguanto ni yo porque de repente me he pasado, o de repente es que me he quedado muy corta y estoy súper cansada, y claro, pues al final es que no tengo ni los nutrientes necesarios para que yo tenga mi humor en un momento saludable, porque me faltan nutrientes, porque me faltan vitaminas B y me faltan muchas cosas. Cuando la persona hace ejercicio de manera excesiva, indiscriminada, es un signo de alerta, porque el cuerpo hay que mimarlo, pero no hay que machacarlo. Y cuando haya esos comportamientos extraños con la comida, pues que a veces se desmenuza en exceso, se tarda muchísimo en comer, se esconde en los bolsillos, se tira en el baño, todo eso ya son signos de que estoy en un trastorno de comportamiento alimentario. Y es muy importante tener la detección precoz de todo esto. Es un tema que se debe de abordar de una forma mucho más profunda, pero aquí en la radio ya sabemos que es poquito el tiempo que tenemos y son 4 pinceladas. A modo de final, 3 consejos rápidos, Yolanda. Pues mira, muy rapidito, bueno, pues que existe tratamiento. Lo primero que tendría que ser es un programa educacional muy importante para que el paciente esté, como decíamos antes, muy bien informado y vea al alimento como un amigo, no como un enemigo, y que sepa muy bien las consecuencias que trae el alimentarse mal o el privarnos de alimento. Bueno, evitar por supuesto las dietas innecesarias, hacer al menos una comida al día con toda la familia para que veamos que se disfruta muy bien comiendo, y bueno, que observemos todas las señales de alerta y que sepamos que hay tratamiento psicológico y psiquiátrico muy importante. Y una última frase, que somos lo que comemos. Si no comemos, no somos nada o nos convertiremos en nada. Yolanda Velasco, nuestra farmacéutica de cabecera en Es la Mañana de Salamanca. Un día más, muchas gracias. Gracias a vosotros, Sonia, un placer como siempre.